¿Qué tal viernes? ¿Qué tal viernes? ¿Qué tal viernes? ¿Todo bien? ¿Listos para el último bloque? A ver, estira tu cuello, a ver. Estira tu cuello, estira tus brazos. Último bloque. ¿Podemos o no podemos, chicos? ¿Qué dicen? ¿Podemos aguantar o no? Ya están cansados ya. ¿Qué dicen? ¿Aguantamos o no aguantamos? Claro, obviamente, tenemos que aguantar, chicos. Es más, le voy a meter un poco de chispa a la clase, ¿ya? Para que te sientas un poco más animado, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Don't worry, don't worry. Ok, bien. Vamos a trabajar entonces el tema de la Edad Media y la Edad Moderna, ¿ya? Y ya nos corresponde esto como un tema introductorio, así que por lo tanto vamos a más detalles por aquí. Muy bien, entonces vamos a esperar que cargue nuestra querida pantalla. Vamos a ver. Ya está. Vamos a compartir pantalla entonces. Vamos a ver. Este es el introductorio. Ya, voy a compartir pantalla entonces por acá. Muy bien, genial, genial. Esa es la actitud, esa es la actitud. Muy bien. Bien, chicos, entonces, mientras va cargando la pantalla, vamos a mencionar acerca de lo que es la Edad Media y la Edad Moderna, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Esperar que cargue la pantalla para poder continuar por aquí. Listo. Me vas avisando si se ve la pantalla, ¿ya? Vamos a esperar un toque pala. Vamos a ver. Vamos a esperar un toque pala. Se va cargando la pantalla. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Vamos a volver a compartir, ¿ya? Vamos a, a ver si se cuelga. Listo, ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, ahora sí. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver la pantalla? Queridísimo y estimado alumno, ¿se ve la pantalla? Confírmame, por favor. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Ya, chévere contigo. Muy bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy con respecto a la famosa, para poder participar de manera más rápida, más efectiva, sería bueno por ahí que utilicen el audio, ¿ya? Para que puedan preguntar y así pues avanzar mucho más rápido, ¿ya chicos? Porque a veces cuando escriben, mientras voy leyendo ya se va perdiendo un minuto y no te quiero obviamente quitar más tiempos, ¿no? Avanzar más que todo. ¿Está bien? Listo, vamos a trabajar. La Edad Media. A ver chicos, la Edad Media se caracteriza por ser una edad de la historia. Y esta edad de la historia estaría iniciándose tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, vamos a poner por acá lo siguiente. Vamos a decir que la Edad Media fue una edad de la historia que estaría iniciándose con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino o también conocido como Constantinopla. ¿Ya? La caída de Constantinopla. Muy bien, ahora, esta Edad Media, chicos, se va a caracterizar más que todo por el aspecto político y económico.
En el aspecto político, la Edad Media va a ser dirigida por la Iglesia. La Iglesia Católica, durante la Edad Media, tiene un fuerte control sobre la sociedad. ¿Y por qué? Porque justamente durante esa época de la Edad Media, la sociedad estaba regida bastante al cristianismo, estaba regida bastante al ordenamiento jurídico planteado y supervisado por la Iglesia. La Iglesia es aquella que va a manejar el control tanto político y también económico de la sociedad. ¿Y por qué lo hace? Porque la Iglesia, pues en esos tiempos, se va a considerar como el sector más cercano a Dios. Si alguien estaba vinculado con la iglesia, significa que ese alguien estaba vinculado con Dios. Y mientras más vínculos tengas con Dios, mejor aún, porque gracias a eso vas a tener ciertos privilegios. Por eso que la iglesia justamente maneja este control político, ¿ya? Ya que ellos se encuentran más cerca a Dios. Todo este sector de la iglesia se va a considerar como el clero o simplemente se va a considerar como los oradores. ¿Por qué le dicen clero u oradores? Le dicen clero u oradores porque simplemente ellos estarían siendo pues dirigidos por el sector de la iglesia, los que oran por tu alma. Por eso le dicen oradores. Ahora, la pregunta es, ¿y la Edad Media en el aspecto económico en qué se caracteriza? Vamos a ver que la Edad Media en el aspecto económico se caracteriza por la actividad feudal. ¿Por qué feudal? Porque está basado principalmente a la producción agrícola. La agricultura, el trabajo campestre, el trabajo rural, sería la actividad que más se desarrolla durante toda esta etapa de la Edad Media. Y esas tierras van a mantener ciertos vínculos, ciertos beneficios a la sociedad. Todo aquel o aquella que tenga tierras, ¿ok? Sería una persona poderosa en esos tiempos, ya que la tierra te da títulos y también te da privilegios. Por eso que aquel que tenga tierras se considera como el ser más importante y el más poderoso del momento. La tierra entonces se vuelve un símbolo principal del poder durante toda la Edad Media. Muy bien. ¿Qué más? A nivel político, como les dije, pues hablamos del control de la iglesia, pero también hablamos acerca de lo que es la poliarquía. ¿Qué es la poliarquía? La poliarquía termina siendo el control de diferentes grupos, en este caso los nobles. La nobleza de la sociedad feudal va a tener un fuerte control durante toda esta época medieval. Y es por esa razón que al final hablamos de una poliarquía de poder, el poder de muchos. En este caso, la nobleza es la que mantiene este privilegio, este poder. Y también vamos a ver que a nivel estatal van a surgir y esos tres poderosos imperios que van a dominar durante los árabes y los carolingios. Considera Entonces, eso es lo que justamente corresponde a lo que es la Edad Media. La Edad Media va a estar dirigida por el control de la iglesia, la poliarquía o el control de la nobleza de las tierras y también la formación de imperios durante la Edad Media, conocido como los imperios medievales. A nivel social hablamos de estamentos, hablamos de grupos sociales cerrados, hablamos pues con respecto a lo que era la división de clases. En esa época, las clases justamente corresponden a esto, corresponden al control que tenían dependiendo de su origen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como les decía, vamos a económico se caracteriza por la actividad agrícola, a nivel político se caracteriza por la poliarquía, la formación de los imperios medievales, el control de la iglesia, y a nivel social hablamos de la división de grupos o estamentos. Eso es lo que justamente caracteriza lo que es
la edad, la edad. Muy bien, eso es lo que corresponde. Ahora, vamos a ver también que durante la Edad Media, jóvenes, ya, se estaría desarrollando, pues, durante la Edad Media también vemos, se habrán preguntado, pues, ¿no? De que, ¿por qué los caballeros medievales en esa época son aquellos que se van a dedicar, pues, al proceso de la protección? Se van a dedicar a la defensa de los demás grupos. Y la mayoría de caballeros terminaban siendo nobles, terminaban siendo, pues, aquellos que tenían tierras y su objetivo principal era proteger justamente esos dominios. Y ahí nace justamente el por qué surge esta necesidad de protección, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Vamos a ver también que con respecto a lo que es pues la parte feudal, ¿no? Hablamos del gobierno de reyes medievales, pero también hablamos acerca de los señores feudales, que incluso estos señores feudales terminaban siendo los propietarios de las tierras. Y gracias a eso es por el cual poco a poco se estaría manejando todo ese tipo de vínculos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos estas características de la Edad Media. Ahora veamos por acá lo siguiente. La división de la Edad Media. Vamos a ver que la Edad Media, jóvenes, se va a dividir en tres etapas. Tenemos la Alta Edad Media, tenemos la Plenitud Medieval, o también conocido como el Medioevo, y tenemos la Baja Edad Media. Alta Edad Media, Plenitud Medieval y la Baja Edad Media. Estos tres periodos es lo que caracteriza a la Edad Media. Ahora, en la Alta Edad Media ya se estaría dándose durante los primeros años de esta Edad Media. Aproximadamente entre el siglo V al siglo IX se estaría desarrollando la Alta Edad Media. Esta Alta Edad Media se caracteriza por, primero, formarse los imperios medievales, ¿ok? El mundo se divide en tres imperios poderosos, ¿ya? Tenemos el imperio árabe o islámico, el imperio bizantino, el imperio carolingio y también la formación de los reinos germánicos. Pero para que pueda darse los reinos germánicos, primero tuvieron que darse las invasiones bárbaras. Recuerden ustedes que los bárbaros terminan siendo pues grupos que vienen del norte de Europa. Le decían bárbaros, ¿por qué? Porque los romanos consideraban de que estos extranjeros que tenían diferentes costumbres en sí, ¿ya? Trataban de exagerar, trataban de escandalizar ese tipo de costumbres. Por esa razón es de que poco a poco se buscaba pues una forma de cómo manejar la situación. ¿Ok? Ahora, estos pueblos o tribus bárbaras, ¿ya? Estarían comenzando ahora a consolidarse como reinos. Muy bien. Ahora, vamos a ver de que inclusive durante la formación de los reinos germánicos, hablamos de diversas costumbres, cómo se van a gobernar, cómo se van a establecer. Y uno de los tantos reinos germánicos que se van a formar en esa etapa sería pues la época del reino franco. El reino franco se caracteriza por ser justamente uno de los más importantes en consolidarse al cristianismo. Son los primeros bárbaros que van a justamente a caracterizarse por ser cristianos. Los demás bárbaros eran politeístas, creían en Thor, Odín y todos ellos. Pero vamos a ver con respecto pues a de todos los reinos germánicos, el reino franco al final se convierte al cristianismo. Y eso es lo que justamente estaría sucediendo durante toda esa época. Muy bien, ahí está. ¿Qué más? Pero vamos a ver que luego de ese periodo, ya, se estaría iniciándose la segunda etapa de la Edad Media. Y esa segunda etapa de la Edad Media se caracteriza por ser el medioevo o simplemente la plenitud medieval.
En ese medioevo, plenitud medieval, la Iglesia Católica tuvo mucho más fuerza, tuvo mucho más control, mucho más poder en ese tiempo. Y también inclusive se habla de que durante todo este proceso, ¿ya? De la plenitud medieval o medioevo, se estarían desarrollando las cruzadas. Las cruzadas terminan siendo pues enfrentamientos entre los cristianos católicos versus los musulmanes. Y vamos a ver que al final todo este proceso se estaría desarrollando en la plenitud medieval. Pero vemos que las cruzadas al final terminan siendo un fracaso, ya que las cruzadas al final favorecieron más a los árabes que a los cristianos. Prácticamente los cristianos fueron a hacer el ridículo. Y producto de eso es que hay una decadencia política y económica, tanto de la iglesia, como también hay una decadencia pues del control feudal. Y es por eso que la última fase de la Edad Media, conocida como la Baja Edad Media, se caracterizó por ser una época donde se desarrolla el comercio, donde se desarrolla la actividad mercantil. Y vamos a ver que el sector que se va a dedicar a esta actividad mercantil o comercial termina siendo la burguesía. La burguesía terminan siendo los mercaderes, los comerciantes de esa época que van a manifestarse con la venta de sus mercancías o productos. Pero el problema va a ser que en plena Baja Edad Media se estaría desarrollando una crisis denominada como la crisis del siglo XIV. Y esa crisis del siglo XIV estaba caracterizada por la peste negra y también estaba caracterizada pues por las malas condiciones climáticas que van a provocar la escasez de alimentos. Y esa escasez de alimentos va a provocar pues de que Europa pierda casi los 2/3 de la población. Entonces todo ello fue lo que va a provocar justamente esta situación. Muy bien, ahí tenemos esta situación entonces. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo, ahí tenemos el mapa de los tres imperios medievales. Nos damos cuenta que aquí tenemos el imperio bizantino, de naranja, corresponde a la zona balcánica, ¿ok? Lo de verde termina siendo el imperio árabe, mira hasta cuánto se expandieron los árabes, y lo de morado corresponde al imperio carolingio. Ahora, viendo el mapa, ¿cuál sería el imperio más poderoso de los tres? ¿El imperio bizantino, el imperio carolingio o el imperio árabe? ¿Cuál sería más poderoso? El árabe. ¿Cuál sería más poderoso, joven? El árabe. Así es, el imperio árabe es el más poderoso de la época. Así es. Muy bien. Pero también es el más grande, si te das cuenta. Es el más grande, es el más extenso. Así es. Ok, entonces el imperio árabe es uno de los más importantes, ya que es el más extenso y el más poderoso de toda esta época. ¿Y por qué? Porque los árabes se caracterizan por ser militaristas. Entonces, ser militaristas, estos justamente se van a dedicar a este procedimiento, ¿no? Defender y expandir sus territorios. Los árabes, por ejemplo, aprovechando el mapa, van a ocupar toda la zona del Mediterráneo. Por eso que los árabes se dedicaron a la parte comercial. Y la zona que justamente van a utilizar ellos para el comercio termina siendo el Mediterráneo. Por esa razón, al final es que el Mediterráneo se convierte en la zona principal donde estos árabes se dedican al comercio. ¿Y qué es lo que van a vender, profesor? Van a vender de todo. Van a vender, por ejemplo, colonias, alimentos, vestimenta, calzado, todo, absolutamente todo. Entonces, ahí tenemos el caso de los árabes, también conocidos como musulmanes. Ahora, estos árabes van a difundir su religión. La religión musulmana se va a difundir durante toda esta época, tras las conquistas y las invasiones que van a realizar estos. Muy bien. Se difunde también la forma de gobierno. Los árabes gobernaban a través de los califatos, y esos califatos son los que van a administrar justamente el tipo de gobierno de los árabes. El imperio carolingio, si nos damos cuenta, estaría ocupando pues una gran parte de Europa, desde Francia hasta una zona de Alemania, que estaría abarcándose el imperio carolingio.
Y se va a llamar carolingio debido pues a Carlos Martel, que termina siendo pues uno de los mayordomos que detuvo a los árabes en su expansión. Los árabes van a someter inclusive hasta España, pero los árabes también querían continuar con su invasión. Cuando quisieron enfrentar a los carolingios los derrotan en la batalla de Poitiers. Y es por esa razón que al final el imperio carolingio frena el expansionismo árabe. Si los carolingios se hubieran dejado derrotar por los árabes, pues el imperio árabe llegaría pues hasta esta zona, ¿no? Pero vamos a ver que los carolingios le ponen su alto a los árabes. Y el imperio bizantino termina siendo el antiguo imperio romano. Recuerden ustedes que el imperio romano era todo lo que está marcado de naranja, morado y verde. Toda esa zona era parte del imperio romano. Pero vamos a ver que con la caída del imperio romano, solamente una parte del imperio romano va a quedar vivo. Y esa parte del imperio romano que va a quedar vivo termina siendo pues la Roma de Occidente, la Roma de Oriente. Y esa Roma de Oriente se va a denominar como imperio bizantino. ¿Por qué bizantino? Por Bizancio. Bizancio justamente es un canal que se encuentra por aquí. Aquí te das cuenta que encontramos a Bizancio, que es un canal que conecta los Balcanes con el Mar Negro. Por esa zona de Bizancio es por el cual se va a denominar como el imperio bizantino. Muy bien, ahí está. Entonces, pregunta, aprovechando el mapa, ¿cuál de los tres imperios serían los descendientes de los romanos o del antiguo imperio romano? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres es descendiente del imperio romano? ¿Los carolingios, los árabes o los bizantinos? Respuesta, los bizantinos, muy bien, los bizantinos. Ahí está, los bizantinos. Entonces decimos que los descendientes de los romanos terminan siendo los bizantinos. Ahí está. Ahora, vamos a ver por acá el feudalismo. El feudalismo, chicos, se caracteriza principalmente por ser aquella etapa donde lo más importante es la tierra. Como te decía hace un momento, aquel que tenía el control de la tierra era el hombre más poderoso. El feudalismo depende bastante de quién posee la tierra, ya que esa tierra va a generar ciertos beneficios, va a generar vínculos que van a considerarte como un ser tan importante. Y aquellos que tenían el control de las tierras, aquellos que poseían esas tierras, eran llamados señores feudales. Europa, durante toda esta época del feudalismo, estuvo representada por los señores feudales, aquellos que van a manejar justamente el control de las tierras y van a pues a exigir a sus siervos, a la servidumbre, a que se dedique a trabajar esas tierras. La servidumbre en sí terminan siendo campesinos, quienes años atrás vinieron pidiendo auxilio al señor feudal. Lo que pasa es que cuando cae el imperio carolingio, ya se pierde la seguridad en Europa. Y para el siglo IX se estaría dándose la llegada de otros pueblos bárbaros. Ahí tenemos el caso de la llegada de los vikingos. Los vikingos también son bárbaros, pero del siglo IX. Y esos bárbaros van a destruir e incendiar ciudades. Tanto de que al final los vikingos van a ser muy temidos por los campesinos. Estos campesinos van a huir de la ciudad y se van a refugiar al campo, pidiendo apoyo justamente al propietario de ese campo, al señor feudal, se van a refugiar. Por todas esas razones que al final vemos que el señor feudal es el propietario, es aquel que tiene el control de todas esas tierras. Y el campesino vendría pues a pedirle protección al señor feudal. El señor feudal acepta, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que trabaje en sus tierras. A cambio que ese campesino venga y trabaje las tierras del señor feudal. Si trabaja las tierras del señor feudal, entonces lo protege. Si no lo trabaja, entonces no lo va a proteger. Por eso que las tierras serán trabajadas por estos campesinos, llamados también villanos, campesinos o villanos.
Se llaman villanos no porque sean los malos, sino villano viene de villa, aquellos que habitan la villa. A eso le decimos villanos. En el feudalismo también hablamos de una sociedad estamental o desigualitaria. Habían grupos de poder como los nobles y el clero. En cambio, el sector campesino, el tercer estamento, era el más explotado por estos dos grupos. Muy bien. Hablamos de que también en esta época vamos a ver de que había una contradicción entre señor feudal y siervo. El señor feudal es el propietario de la tierra, él tiene todo el control de las tierras, mientras que el siervo no tiene tierras. El siervo depende del señor feudal, depende del feudo. El feudo justamente es el espacio donde se encuentran las tierras productivas. Y ese campesino va a vivir alrededor de ese feudo. Pero como ese campesino necesita alimentarse, el señor feudal le va a entregar una parte de tierra. Y a esas tierras que le entregaba el señor feudal al siervo se le va a llamar mansos, ¿ya? O simplemente se le van a llamar pues latinfundios. Son tierras para que trabajen y de esa manera puedan pues alimentarse. Eso va a ser muy similar a los incas. Los incas también en esa manera van a pues entregar tierras, conocido como topos, a los pueblos, a los ayllus. Y sería el curaca el encargado de entregar esas tierras a los ayllus. Por esa razón decimos de que tanto el feudalismo como la época inca tienen una relación similar. Claro que en la época inca no hay un señor feudal, pero sí hay un curaca, que es el encargado de repartir esas tierras. Muy bien, eso es lo que va a pasar. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver de que el origen del feudalismo sería pues la segunda oleada de invasiones de parte de los vikingos. Los vikingos pues eran bastante agresivos, militaristas, saqueadores de ciudades y destructores de ciudades. Vamos a ver de que el imperio carolingio al desintegrarse se firma el Tratado de Verdún, con el cual se acepta la formación de otros reinos y vamos a ver que la sociedad se dedica pues a depender del campo. Es por eso que la sociedad se caracteriza por ser rural. Rural significa de que viven en el campo y se dedican a la actividad agrícola campestre. En el sistema feudo-vasallático vamos a ver de que habían grupos sociales. Por ejemplo, en el sistema feudo-vasallático tenemos el feudo, el señor feudal, el vasallo y el siervo. El feudo es el beneficio sobre quien posee la tierra. Aquel que posee la tierra es el más poderoso. El señor feudal es el dueño de todas las tierras. Y el vasallo es aquel que se va a beneficiar del feudo. El problema es que el vasallo, para poder tener ese beneficio, tenía primero que hacer, me dicen, no, tenía que hacer méritos. Tenía que ganarse al señor feudal para que el señor feudal lo premie y le entregue tierras. Y por eso que habían ciertos requisitos para ser parte del vasallaje. Por ejemplo, este vasallo primero debería proteger con su vida al señor feudal. Si el señor feudal se encontraba en peligro, este vasallo tenía que salir a defenderlo. Si el señor feudal necesitaba consejo, pues este vasallo tenía que darle consejo. Siempre y cuando el vasallo cumpla con esos requisitos, inmediatamente el señor feudal lo premia. Por esa razón es que al final el señor feudal lo premiaba con tierras. Y esa ceremonia donde el señor feudal entregaba tierras al vasallo se llama la investidura, momento en el cual se simboliza la entrega del feudo. El siervo ya sabemos que es el campesino que pertenece al feudo. Cuando el señor feudal repartía los feudos, lo repartía con siervo y todo. Y eso es lo que justamente sucede de acuerdo al sistema feudo-vasallático. ¿Bien? Ahí tenemos, por ejemplo, algo más resumido de acuerdo a la situación que vivía pues el feudalismo. Vamos a ver que en la estructura social el rey es el dueño de todo el territorio, toda la zona, pero ese rey depende bastante de sus nobles, que son los duques, marqueses, condes. El clero maneja el control de la iglesia, ¿ok?
y los demás corresponden pues al sector campesino. Los campesinos, los villanos, los siervos en sí. Muy bien. Ahora vamos a ver de que hay diferentes grupos de tierras. Tenemos, por ejemplo, tierras comunes, llamadas las aldeas, donde vivían todos los campesinos. Todos los campesinos vivían en una aldea. La reserva señorial terminan siendo lugares exclusivos del señor feudal. Nadie podía obtener ningún alimento de esa reserva porque eso le pertenece únicamente al señor feudal. El castillo es el lugar donde vive el señor feudal. Y vamos a ver que el resto son tierras comunes, son tierras que los pueblos conviven entre ellos. Muy bien. Ahora, la relación que hay es entre señor feudal, vasallo y señor y siervo. La relación que hay entre el señor y el vasallo se llama feudo vasallático. En cambio, la relación que hay entre el señor y el siervo se llama relación señorial. En el feudo vasallático, el señor feudal le va a entregar tierras al vasallo. En la relación señor-siervo, el señor cobra impuestos del siervo a cambio de protegerlo, a cambio de cuidarlo. De esa manera entonces se grafica pues prácticamente todo el proceso de esta época feudal. Ahora, como te decía, durante esta época habían ceremonias, ¿no? Ceremonias como el homenaje y la investidura. El homenaje era la petición del feudo. Cuando un campesino quería feudo, quería ser beneficiario, se iba y se ponía de rodillas ante el señor feudal. El señor feudal lo aceptaba y le decía, ya hijo, ¿qué quieres? Y este siervo le decía, señor, quiero, quiero que en este momento me conviertas en tu hombre de confianza. Quiero que por favor me cedas tierras para poder vivir junto con mi familia. Entonces el señor feudal decía, muy bien, haz méritos, gánatelo. Y este señor feudal tenía que hacer todo lo posible para poder ganarse esos méritos. Es por esa razón que al final se estaría dando el homenaje, la petición por el feudo. Si tú cumplías con todos los requisitos que el señor feudal te pedía, entonces inmediatamente se daba la investidura. ¿Qué es la investidura? Es la entrega simbólica del feudo. El señor feudal en muchas oportunidades entregaba un anillo, una porción de tierra o una bolsa con una rama que hacía referencia a toda la tierra que te está entregando para ti y tu familia. ¿Cómo se sellaba ese contrato? Ese contrato se sellaba con un beso. El señor feudal y el nuevo vasallo tenían que darse un beso para sellar ese contrato. Si no se daba el beso, no se daba el contrato. Es un símbolo. Por eso que el vasallo, por así decirlo, tenía que, caballero nomás, ¿no? Tragarse su orgullo, ¿no? Tragarse su dignidad y agradecer justamente al señor feudal por la tierra que le está entregando. Entonces, de agradecimiento y para sellar el contrato, tenía que darle un beso al señor feudal. Y si estabas muy agradecido, pues aparte de un beso, pues ya te imaginas qué más probablemente se puede haber dado, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien. Eso es lo que va a pasar. Ahora, vamos a ver inclusive que también habían otras ceremonias, como por ejemplo el espaldarazo. ¿Qué es el espaldarazo? El espaldarazo es cuando el señor feudal te nombraba como caballero. Para que tú seas caballero, primero debías demostrar con tus hechos, sobre todo con tu fidelidad y también con el honor. El honor es una cualidad muy importante para reconocerte como caballero. Si tú te comportabas de manera honorable, entonces inmediatamente pasabas a ser caballero. Pero de todas maneras tenías que demostrarle pues al señor feudal que te has ganado ese cargo, porque así nada más no cualquiera puede ser un caballero. Por eso que caballero se le dice a pocos. Muy bien, eso es lo que va a pasar. Ahora, hay tres sectores en la sociedad feudal. Tenemos a los bellatores, que son los nobles, ¿ya? Los oratores, que es el clero, la iglesia, y los laboratores, que terminan siendo los campesinos o villanos. Tenemos a esos tres grupos entonces, bellatores, oradores y
laboratorios. Cada uno de ellos se relaciona. Por ejemplo, entre los vellatores y oradores, ¿qué hay? El vellator protege a la iglesia, protege al clero, a cambio de que el clero ruegue por su alma. El orador con el laborator, ¿qué hace? El orador le promete rogar por su alma, a cambio que el laborator o el campesino trabaje las tierras de la iglesia. Había una relación entonces como una especie de círculo donde se daba pues una codependencia. El Señor depende del trabajo del siervo, el siervo depende de la protección del Señor, el Señor depende de las oraciones de estos sacerdotes, y los sacerdotes dependen de la protección del Señor y el trabajo de la tierra de los campesinos. A eso le decimos la relación de dependencia personal. ¿Ya? Relación de dependencia personal. Ahí está. Obligaciones del tercer estamento, o sea, de los pueblos. Los pueblos tenían que trabajar de manera, pues, gratuita las tierras del señor feudal, y a ese trabajo gratuito se le va a llamar la corvée, una forma de cómo se le agradecía al señor feudal por la entrega de tierras. La gabela o la banalidad terminan siendo, pues, impuestos adicionales. Si querían pasar por un puente el señor feudal, tenía que pagar impuestos. Si quería usar el molino del señor feudal, tenía que pagar un impuesto. Si tenía que usar el horno del señor feudal, tenía que pagar un impuesto. También hablamos de los caminos o peajes. Hablamos del portón del feudo, el portazgo, por puentes, pontazgo, y así. El señor feudal entonces prácticamente tenía el siervo, ¿no? Dependiendo de su mano. Mientras más impuestos pague, más obligaciones va a tener el siervo. Y los impuestos eran obligatorios. Justamente los cobradores de impuestos iban a las casas a cobrar el determinado, pues, tributo. Y la gente estaba obligada a pagar, pues, ese tributo, ¿no? Sea como sea. Si no tributaban, eran encerrados en las cárceles. No es que los mataban, pero sí los encerraban en las cárceles hasta que paguen su impuesto. Por eso que era importante tener justamente una reserva para pagar los impuestos. Era muy similar a lo que pasaba pues en la época de la conquista, en la época pues de las encomiendas en el virreinato. En el virreinato, por ejemplo, antiguamente las encomiendas, ¿no? Eran pues lugares donde los pueblos indígenas tenían que pagar impuestos al corregidor. Si no pagaban impuestos, eran azotados. Era obligatoria la contribución de impuestos. Entonces, por lo tanto, ahí podemos entender de que sí o sí se tenían que pagar estos impuestos. Muy bien, pero vamos a ver de que esa época feudal llegaría a su fin para el siglo XII aproximadamente, donde ahora pues la actividad económica ya no depende del feudalismo netamente. Ahora la actividad económica depende bastante de qué? Depende bastante de el comercio, depende bastante de la actividad mercantil. Y a esa época donde la sociedad se dedica al comercio, a la sociedad mercantil, le decimos renacimiento urbano comercial. ¿Por qué le decimos renacimiento urbano? Urbano porque ahora las ciudades nuevamente van a ser pobladas. Antes, las ciudades habían sido desocupadas por las invasiones, pero como ahora ya no hay invasiones, ahora se estaría dándose pues, ¿no? La nueva reurbanización, o sea, las ciudades desoladas ahora van a ser pobladas nuevamente. Muy bien, eso es lo que va a pasar. Muy bien, entonces ahí tenemos esta situación. Ahora, el sector que se va a dedicar justamente al comercio en esos tiempos, ¿ya? Termina siendo la burguesía. La burguesía se caracteriza porque ellos viven en ciudades, y las ciudades en la época medieval le decían burgos. Entonces, como son gente que viven en los burgos o ciudades, a esa gente se le va a llamar burgués, o se le va a decir burguesía, burgués o burguesía. Por esa razón es que la burguesía es la que maneja el control de toda esta situación.
Ahora, los establecimientos donde se van a dar pues, los intercambios de mercancías serían las ferias. En las ferias se reunían todos los comerciantes durante una vez al año y ahí se repartían justamente todo tipo de mercancías. Había un intercambio de las mejores mercancías. A eso le decimos justamente las ferias, ¿no? Así, por ejemplo, como las ferias de libros, ¿no? Feria del hogar, ¿no? Antiguamente, pues, en las ferias se tenían ese tipo de mercancías. Y ahora, pues, nuevamente también, ¿no? En ese tiempo se maneja ese tipo de mercancías. Pero ahora, ¿cómo se le llama este lugar donde se intercambian esas mercancías? Se le llama simplemente ferias. Ahí está. ¿Qué más? Vamos a ver también de que hablamos de nuevos aparatos o inventos que aumentan la producción en esa época. Vamos a ver que los campesinos van a crear instrumentos de hierro. Esos instrumentos de hierro servían para trabajar las tierras. Y vamos a ver que al final, con instrumentos de hierro, se podría dedicarse a la agricultura. ¿Qué instrumentos? Rastrillo, la hoz, por ejemplo, ¿no? Utilizaban molinos de viento para así justamente triturar los granos de trigo y hacer harina de trigo. Así es. Y de esa manera, pues vemos que hay una mejora en lo que es la actividad comercial, la actividad económica. Pero también encontramos aquí a las ligas, que son ciudades comerciales. Hay dos tipos de ligas. La Liga del Mediterráneo, llamada también la Liga Italiana, y la Liga Hanseática o el Mar Báltico. El Mar Báltico se encuentra al norte de Europa y ahí se encontraba la Liga Hanseática. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿cómo se llama el sector que se encarga de toda esta actividad comercial y va a ser la más privilegiada durante toda esta época? Respuesta. ¿Cómo se llama ese sector? Chicos, ¿cómo se llama el sector? Los comerciantes, ¿cómo eran llamados? Habitan en los burgos, ¿cómo se llaman? Burguesía, ¿no? La burguesía. Entonces, vemos al final de que la burguesía maneja justamente esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahí, por ejemplo, en el mapa de Europa, tenemos las diferentes campañas mercantiles. ¿Cómo se llama la liga que se encuentra al norte de Europa? ¿La liga hanseática o la liga italiana? ¿Cómo se le llama? La que está al norte. Chicos, la liga que está al norte, ¿cómo se llama? ¿Hanseática o italiana? Hanseática, ¿no? Y la liga que se encuentra al sur, ¿cómo se llama? Italiana. Italiana o mediterránea. Muy bien. Ahora, vamos a ver de que una ciudad importante en París termina siendo la ciudad de Flandes. En esa ciudad de Flandes se encontraban los comerciantes más importantes de Francia. ¿Ya? Ahora, vamos a ver de que luego de este proceso, ¿ya? Del desarrollo mercantil, de la época pues comercial, hay mejoras económicas, hay un aumento de la población, ¿ya? Toda esta maravillosa situación se va a venir abajo, chicos. Y adivinen por qué se viene abajo toda esta maravillosa situación. Porque para el siglo XIV se estaría viviendo una época de crisis. Y a esa crisis le vamos a llamar la crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV tiene que ver bastante con la época de la decadencia económica. Lo que pasa es que para el siglo XIV, para el año 1300, hubo malas condiciones climáticas. Hacía bastante frío. Se podría decir de que el mundo estaría viviendo una pequeña era de hielo. Y es por esa razón que al final las malas condiciones climáticas van a provocar la escasez de alimentos. Y ante esa escasez de alimentos, la gente se va a enfermar. Y producto de eso, al final vamos a ver de que poco a poco la situación era cada vez más crítica. Otra situación es que en esa época del siglo XIV hay enfrentamientos, hay pleitos entre varias monarquías. Y las monarquías que se van a enfrentar en esa época son la monarquía inglesa y la monarquía francesa.
Y a ese enfrentamiento entre la monarquía inglesa y francesa le vamos a llamar la Guerra de los 100 años. ¿Qué es la Guerra de los 100 años? La Guerra de los 100 años es el enfrentamiento entre Inglaterra y Francia. ¿Por qué se enfrentan Inglaterra y Francia? Por el control comercial. Francia defendía su ciudad de Flandes, mientras que Inglaterra se la quería quitar. Por eso que justamente hay conflictos entre Francia versus Inglaterra. Para al final, ¿quién gana? La que gana es Inglaterra. El problema es que Inglaterra se quedó misia, ya no pudo obtener los ingresos que antes tenía. Eso explica por qué al final hay una fuerte crisis económica con respecto pues a estos estados. Y encima la peste negra, que sería una pandemia que estaría matando a una gran cantidad de gente. Por todos esos factores, jóvenes, se estaría dándose la crisis del siglo XIV. Inclusive vamos a ver pues que la muerte, ¿ya? Va a ser reencarnada, va a ser pues simbolizada como un esqueleto, como una calavera. Esta pintura, por ejemplo, se llama El triunfo de la muerte, donde el artista refleja que hay una calavera montada en un caballo que está afectando a todos los grupos, a toda la sociedad. La muerte durante el siglo XIV, ¿ya? Provocada por la pandemia, no solamente afectaba a los pobres, la muerte afectaba a todos los grupos, ricos y pobres. Por esa razón es que justamente en el examen decía qué tipo de interpretaciones tiene esta imagen, ¿no? El triunfo de la muerte. Ahora, inclusive también vamos a ver que durante este contexto, ¿no? Se estaría desarrollando pues un simbolismo, ¿no? De malas vibras, malas energías, ¿no? Cada vez que se le presenta este esqueleto, esta calavera. Y además la pandemia pues de la peste negra estaría matando a cerca de los 2/3 de la población europea. Y lo peor de la gente es que no moría por la enfermedad, la gente moría de hambre, moría de fiebres intensas y de hambre, porque justamente esta enfermedad se transmite por la pulga de la rata. Y esa pulga al momento de picar en cualquier parte del cuerpo generaba pues una inflamación tan alta, ya que se hacía pues pus, se hacía materia las heridas. Y obviamente por esa razón es que la gente pensaba que esto era una maldición, que inclusive era una mala, pues era una mala tipo de evidencia divina o simplemente un castigo divino. La iglesia, justamente aprovechando esta situación, dijo que efectivamente es un castigo de Dios. La gente pensaba que era el fin del mundo, pero al final pues terminó siendo pues como el COVID-19, una pandemia que afectó a mucha gente. Y los que van a pues a tener bastantes ganancias en esa época, los que van a sobresalir más en ese periodo, termina siendo los médicos. Los médicos, los doctores, van a salir a las calles utilizando este tipo pues de vestimenta, ¿no? Una vestimenta de hule, con guantes, un bastón y una mascarilla en forma de pico. Vamos a ver que la mascarilla en forma de pico, ¿por qué será? Lo que pasa es que en este pico van a colocar incienso, van a colocar algunas plantas aromáticas para que la enfermedad no pueda contagiarlos. Por eso que tenían este tipo de pico, estas máscaras que usaban los doctores en esa época. Y estos doctores, obviamente, por cada paciente cobraban mucho dinero. Por esta razón es que los médicos son los que más se beneficiaron durante la pandemia, ¿no? Aunque no es nada novedoso, porque en la época del COVID-19 también pasó lo mismo, ¿sí? ¿No? Los hospitales, las clínicas, las farmacias son las que se sobaron las manos, ¿verdad? Así es. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Pero vamos a ver que en el siglo XV surge una época de cambios, una época en donde ya se deja atrás el concepto medieval, se deja atrás el concepto teocéntrico de responsabilizar a Diosito por todo lo malo y bueno que suceda. A esa época, ¿cómo se le va a llamar? A esa época se le va a llamar el Renacimiento. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es el Renacimiento? ¿De quién es la palabra renacer? ¿Qué es renacer? ¿Qué es renacer, jóvenes?
Chicos, renacer, ¿qué es? Renacer termina siendo empezar de nuevo, ¿no? Comenzar de nuevo, ¿cierto? Claro, volver a surgir, volver a nacer, por así decirlo. Pero volver a nacer, ¿qué? ¿Resurgir qué? Justamente lo que va a resurgir en esos tiempos termina siendo la cultura clásica. La cultura clásica estaba representada por Grecia y Roma. Recuerden ustedes de que Grecia y Roma son civilizaciones que trajeron muchos conocimientos para la sociedad. Y uno de los grandes conocimientos que trajo Grecia y Roma para la sociedad termina siendo la democracia, el derecho, sobre todo también el arte. El arte es una expresión que representa todo tipo de cualidades físicas y psicológicas. Los artistas, por si acaso, para poder dejar su arte, dejar su talento, ya tienen que estar inspirados, porque todo tipo de arte, todo tipo de muestra de arte, depende bastante del ánimo que tenga el artista. El problema es que los artistas en esos tiempos eran pobres. Los artistas solamente sabían expresar su talento, pero no invertían en estudios, no podían estudiar, no podían, pues, como quien dice, sobresalir más allá, brillar más allá, pulir en su talento. ¿Por qué? Porque no tenían para comer. Los artistas salían a las calles, expresaban su talento y la gente simplemente les daba igual. No los apoyaban a los artistas. Y durante muchos años, los artistas van a pasar penurias. Pero vamos a ver que ante esa situación, hubo un grupo de burgueses que se va a apiadar de los artistas y va pues a invertir en su talento. Este grupo que va a apoyar a los artistas, ¿cómo se llama? Se le llaman los mecenas. ¿Qué son los mecenas? Son como unos padrinos que van a pues a proteger a los artistas, le van a pagar sus estudios, a cambio que el artista en el futuro, ¿ya? Pueda sobresalir como uno de los mejores. Por eso que justamente a esa actividad de la protección sobre los artistas, ¿cómo se le llama? Se le llama mecenazgo. El mecenazgo justamente es la protección que hay sobre los artistas. Los artistas, por ejemplo, del Renacimiento, ¿quiénes fueron? A ver, chicos, mencióname artista del Renacimiento. Cultura general, vamos. Artista del Renacimiento, Donatello, muy bien. ¿Qué más? Artistas. Rafael, muy bien. Rafael Sanzio. ¿Qué más? Artistas, chicos, vamos. Artistas de la historia, los más reconocidos. Picasso, dice. Oye, ¿qué tiene que ver Picasso? He dicho de la época del siglo XVI, siglo XV. Muy bien. Da Vinci, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, correcto. Así es. Masaccio, claro. Ellos son los artistas de la época. Ajá, Miguel Ángel. Entonces, yo te pregunto a ti, estos artistas que me has mencionado, durante su juventud, ¿tenían dinero para invertir en su arte, su talento? ¿Sí o no? ¿Tenían dinero para relucir su arte, su talento? No. En su juventud no tenían dinero para invertir en su arte, en su talento. Van a tener que esperar que vengan los mecenas, ¿ya? Los padrinos, que protegen a los artistas y los apoyan. Así es. Y un grupo, una familia que va a representar a los mecenas en esos tiempos, terminan siendo los Medici. Los Medici eran familias muy adineradas de esa época, que van a invertir su dinero sobre estos artistas. Y gracias a esa inversión, destacaron los más grandes artistas de la época. Ahí tenemos a Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Masaccio. Todos ellos van a ser artistas que en su momento fueron apoyados por sus mecenas. Y gracias a esa inversión, estos artistas son los más reconocidos por la historia. A ver, por ejemplo, ¿cuál de los cuatro artistas es el más importante y el más hablado? ¿Miguel Ángel, Rafael, Leonardo o Donatello? ¿Cuál de los cuatro es el más hablado en la historia? Respuesta.
Claro, el más hablado en la historia, bueno, realmente son dos, ¿ya? Son Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. ¿Por qué Leonardo da Vinci? Porque Leonardo da Vinci sería aquel que expresa todo tipo de conocimientos en el arte. Da Vinci era un genio de esa época, conocía de muchas cosas, conocía de matemática, conocía de filosofía, conocía del arte, conocía inclusive de la ingeniería. Da Vinci fue ingeniero. Aunque no lo crean, Da Vinci fue un ingeniero. Da Vinci proyectaba que en el futuro iban a haber inventos que van a sobrevolar el cielo. ¿Y a qué invento estaría haciendo referencia? ¿Qué inventos sobrepasan por los cielos? Los aviones, ¿sí o no? Por eso que Da Vinci tenía una proyección científica, ya que era un ingeniero. Entonces, Da Vinci tenía muchos conocimientos, pero uno de los conocimientos que más explotó termina siendo el arte, la pintura sobre todo. Y es por eso que una de las muestras artísticas de la pintura de Da Vinci termina siendo pues la Gioconda o la Mona Lisa, ¿no? ¿Han visto la imagen de la Gioconda y la Mona Lisa, no? ¿Sí o no? O más o menos. Mira, por ejemplo, acá tenemos a la Gioconda. Miren, acá tenemos a la Gioconda. La Gioconda, la Mona Lisa, ya, es una mujer, ya. Es una mujer que el mismo Da Vinci la va a pintar en este cuadro. Pero el problema es de que Da Vinci, así como era un gran artista, tenía muchos misterios. ¿Por qué? Porque al dibujar a esta Gioconda, si te das cuenta, sus cualidades no son todas femeninas, ¿no? Si te das cuenta del rostro de la Gioconda, sus cualidades no son todas femeninas que digamos, ¿no? Mira su rostro. Su rostro de la Gioconda es un poco tosco, ¿no? Es un poco tosco, un poco pues, ¿no? Áspero, ¿no? Porque el rostro de una mujer es fino, pero si te das cuenta en esta imagen de la Gioconda, ¿no? La Mona Lisa, su rostro es bastante áspero. Aparte, mira sus cejas no están tan retocadas, al contrario, tenemos que las cejas son bastante cortas. Ahora, si tú miras bien la imagen, ¿ya? Con el cabello largo, pareciera que fuera una mujer, pero algunos observadores, algunos investigadores, ¿ya? Indican de que no necesariamente pudo haber sido una mujer, sino que en ese momento pues estaba de moda Disney, ¿no? Y como estaba de moda pues Disney, ¿no? Algunos dicen, ¿no? De que realmente la Mona Lisa no era el retrato de una mujer, sino pues retrato de quién, de tu amigo, bueno, de tu amigo del boy, ¿sí o no? Así es, así es. ¿Qué profe? Me está diciendo que en esos tiempos había Dayanitas, había Uchulús. Bueno, es muy probable, ¿no? Es bastante probable. Pero la historia pues indica que supuestamente es la imagen de una mujer. Ahora, la imagen completa de la mujer inclusive representa pues a una mujer encinta, una mujer embarazada. Pero bueno, pues son bastantes misterios que hasta el momento pues no se han descubierto. Así es. Ahora, otra obra importante de Leonardo da Vinci, aparte de la Gioconda, ¿ya? Sería pues La Última Cena. Ustedes saben que la Última Cena pues representa pues a Jesucristo junto a sus apóstoles que van a pues a reunirse antes de su crucifixión, ¿verdad? Antes de su arresto. Y que al final pues en esa Última Cena se puede apreciar a los apóstoles de Jesucristo, pero hay un apóstol que no necesariamente pues tiene esas características masculinas, sino más bien femeninas, ¿no? Y algunos indican que realmente el que está al costado de Cristo no es pues el apóstol Juan, sino que probablemente sea María Magdalena, ¿no?
Profesor, ¿qué? A ver, voy a buscar la imagen, ¿ya? Dame un toque. Profesor, ¿qué me está queriendo decir, profesor? Es que, como te digo, Leonardo da Vinci, en primer lugar, no vivió esa época. Leonardo da Vinci proyectó en su cabeza cómo nadie sabe realmente cómo fue la última cena. Lo que es por ahí, ¿no? En YouTube, ¿no? Así en su momento, pero nadie sabe en sí cómo. Así es. Ahora, Leonardo da Vinci no estuvo presente en la última cena, pero él se proyecta una idea, ¿no? Una idea de cómo pudo haber sido, pues, ¿no? Así es. Aquí lo saca. Muy bien, entonces eso es lo que va a pasar en esos tiempos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver si carga. Vamos a ver. Vamos a esperar un ratito. Creo que ya. Vamos a ver. Vamos a poner acá entonces la última cena. La última cena. Un toque, chicos. La última cena. Bueno, como le decía entonces, chicos, Leonardo da Vinci es uno de los tantos artistas que en la mayoría de sus obras ha dado muchos misterios. Ha dado pues diferentes críticas, diferentes insinuaciones, ¿no? De acuerdo pues a la historia. Bueno, vamos a ver, voy a volver a compartir la pantalla para que puedan ver la imagen. Vamos a ver. Toque, 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 toque. Esto ya está más lenta que otra cosa. Bueno, ya en el tema del Renacimiento ya te pondré otras imágenes porque acá está demorando bastante.
Ya, bueno, ni modo, voy a tener que, para la próxima vez te lo voy a tener ahí listo, ¿ya? Porque está demorando ahí. No carga, no carga. No sé por qué no quiere cargar, pero bueno, en fin. Y ese que el internet es bueno, pero creo que es la computadora. Porque si fuera el internet hace rato se hubiera cortado la señal. Bueno, sigamos mejor, ¿ya? Bien. Entonces, como le decía, Leonardo da Vinci es uno de los tantos artistas, ya que va a proyectar diferentes misterios en su obra. Pero otro artista importante que también destaca en esa época, otro artista pues que en la escultura también representa pues diferentes conocimientos e interpretaciones en sí, sería el mismo Miguel Ángel. Miguel Ángel es aquel artista que busca darle forma a los diferentes cuerpos o estructuras que ya existían. Miguel Ángel decía, yo solamente le doy forma, yo no creo nada, solamente le doy forma a lo que ya está hecho. Y es cierto, ¿no? Miguel Ángel en sí, pues, en su arte, ¿ya? En su interpretación, trata, pues, de representar diferentes figuras, sobre todo humanas, ya que para esos tiempos era importante revalorar la importancia del ser humano. Y justamente por esa razón es que Miguel Ángel estaría representando, pues, la escultura del David. Acá tenemos el famoso David de mármol. El David de mármol, ¿no? Es una obra escultórica que el mismo Miguel Ángel hace con el material del mármol. Pero curiosamente esta escultura, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Por ejemplo, creo que ahí no se ve, ¿no? La otra imagen, acá se ve mejor que. En esta escultura, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Miguel Ángel le da justamente formas humanas, como por ejemplo los acabados de la musculatura del hombre, ¿no? Por ejemplo, también le da cierto matiz al cuerpo de Miguel Ángel, ¿no? Porque eso representa pues en sí la forma que tenía David, ¿no? El rey de los hebreos. Pero lo que más le llama la atención a mucha gente, y sobre todo a ti que me estás mirando, ¿no? ¿Ya? Termina siendo pues de que esta escultura no tiene nada de censura, representa al ser humano tal y como es. Y obviamente pues los artistas del siglo XVI son bastante naturalistas. ¿Qué significa de que los artistas sean naturalistas? De que para ellos no se debe ocultar nada, sino todo lo contrario. Se debe manifestar las cosas como son. Y para los artistas del Renacimiento, ¿no? Vamos a ver de que el genital de esta escultura del Miguel Ángel, ¿no? Es bastante minucioso, ¿no? Es muy pequeño. A lo que tú le dices chippy, ¿no? Vamos a ver que los artistas lo van a, pues, a representar tal y como es. Pero la pregunta es, ¿y por qué los artistas del Renacimiento, pues, no les importa el tamaño, ¿no? Porque si tú le preguntas a tu amigo, obviamente, ¿no? Acerca de esto, tu amigo te va a decir, pucha, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque hay gente que les importa el tamaño. Pero sin embargo, a los artistas del Renacimiento no les importa el tamaño. ¿Y por qué? Porque para los artistas lo más importante en el Renacimiento es el conocimiento, el cerebro. Es lo que más les importa a la gente. No les importa el tamaño del genital. Si comparamos el arte del Renacimiento con el arte mochica, obviamente, pues el arte mochica pues se lo lleva de carrera, pues, ¿no? Los mochica, a comparación de los artistas del Renacimiento, pues expresan demasiado exagerado, ¿no? El tamaño, ¿verdad? Y eso pues tú lo has podido apreciar en ese guaco erótico que trajeron en Trujillo, ¿no? Obviamente pues ahí los mochicas pues expresan demasiado ya, ¿no? La importancia del genital, ¿verdad? Entonces por esa razón es que al final vamos a ver de que poco a poco comparamos a los artistas del Renacimiento con los mochicas, pues los mochicas ya son demasiado exagerados, ¿no? Pero también pues los mochicas lo hacían no porque sean unos enfermos, ¿no?
sino porque para ellos la fertilidad representa justamente el tamaño del genital, las posiciones, ¿no? Obviamente ya pues en Historia del Perú te habrán comentado eso. Pero en caso pues de los artistas de Renacimiento, el tamaño no importa, lo que importa es el cerebro, así es. Por eso que expresan de manera minuciosa todo eso. Así que a tu amigo que tiene mucha curiosidad en esta parte, ¿ya? Dile justamente que para los artistas de Renacimiento no era tan importante el tamaño. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Muy bien. No era tan importante Guti esa época, ¿no? Así es. Eran como, ¿cómo se llama este pata? ¿Cómo se llama este cantante? Ese cantante que le decían, Chipi, creo, ¿cómo le decían? Cristian Castro, creo, ¿no? Cristian Cano Domínguez, no sea. Bueno, Cristian Castro, creo, ¿no? Bueno, igualito que Cristian Castro. Chipi, así. Bueno, la cosa es entonces que los artistas del Renacimiento no les importa el tamaño, pero sí representan la figura humana. ¿Por qué? Porque para ellos es importante el cuerpo humano tal y como es. No ocultan absolutamente nada, ¿verdad? En cambio, cuando te dicen a ti, dibújate, ¿no? Tú te dibujas todo esbelto, ¿verdad? Musculoso, ¿no? Alto, ¿no? Cuando en la realidad eres chato, eres todo flaco, huesudo, o sea, ni siquiera tienes músculos, pero en tus dibujos, pues te pones ahí tipo Goku con tus coquitos, cuando ni coquitos tienes, más se ve tu estómago hoy, pero bueno, pues, sucede, ¿sí o no? Sucede, ¿no? Es una manera de exagerar, ¿no? Disculpe por ser tan frío, chicos, pero es la realidad, es la realidad, es la realidad. Hay artistas que tratan de ocultar sus falencias, lo que les falta. Así es, ¿no? Obviamente creo que ya me entendiste con la referencia, ¿verdad? Muy bien. Vos te decía que le iba a poner un poco de chispa. Lo que pasa es que el tema de la Edad Media es, te voy a ser sincero, ¿verdad? Te voy a ser sincero. El tema de la Edad Media es bien monce, de verdad, no me gusta. Cada vez que me hablo de la Edad Media me da sueño, de verdad. Claro, cuando yo hablo del Renacimiento, la Revolución Francesa, como que ahí la cosa cambia. En cambio, la Edad Media, pucha, que da sueño. Por eso que la primera parte de la clase te habrás quedado dormido por ahí. Estarás diciendo, profesor, cha, que cambie de tema, no pasa nada. Es que realmente la Edad Media es así, pues, es muy conservadora. No tiene tanta chispa como lo van a tener los demás temas. ¿Ya? Así que, sorry si por ahí estás medio aburridito con el tema de la Edad Media. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué tipo de expresiones artísticas destacan en el Renacimiento? Tenemos ahí la pintura, ¿no? Como el caso de Leonardo con la Gioconda, ¿no? Tenemos la escultura de Miguel Ángel, ¿verdad? Y también vamos a ver de que hay remodelaciones arquitectónicas como la Catedral de Florencia, ¿no? Hay un artista llamado Filippo Brunelleschi que logra justamente pues culminar esta cúpula en la Catedral de Florencia. Muy bien. El Vaticano, por ejemplo, también, Miguel Ángel estaría pintando la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina estaría pues incluyendo diferentes imágenes religiosas como la creación, el juicio final. Así es. Eso es lo que justamente sucede. Ahora, el Renacimiento se divide en dos etapas. Se divide en el 480 y el 580. El 480 es el siglo XV, año 1400, y el 580 es el siglo XVI, año 1500. Y en este 580 surgen los más grandes artistas de la época, que son Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, ¿no? Así es, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Rafael destaca con su obra La Escuela de Atenas, ¿no? Donde se puede ver pues a Platón en la academia. Muy bien. Inclusive el mismo Rafael, que pinta la Escuela de Atenas, dibuja a Dante Alighieri. No sé si ustedes habrán visto la imagen de la Escuela de Atenas, y en una parte de la Escuela de Atenas está Dante Alighieri. Pero curiosamente Dante Alighieri no estuvo en la época griega. Entonces, ¿qué hacen esa pintura, profesor? Es que justamente, como te dije, los artistas en muchas oportunidades van a colocar lo que les falta o lo que requieren realmente, lo que admiran, ¿no? ¿Entiendes? Por esa razón es que al final se estaría desarrollando todo este proceso. Muy bien, ahí está. Listo. Es por ejemplo, ¿no?
De repente tú en tu cuaderno pones las figuras de Dragon Ball, ¿no? La figura de Naruto, ¿no? Las figuras de Jujutsu Kaisen, no sé. ¿Por qué? Porque es lo que tú quieres expresar, ¿no? Le quieres dar pues un cambio significativo. Así como tú, los artistas también hacían lo mismo, ¿no? Le van a colocar diferentes detalles al arte. Muy bien. Y por último, vamos a ver que en el siglo XVI también se estarían formando las denominadas monarquías absolutistas. Las monarquías absolutistas, jóvenes, tienen que ver con la época de los reyes. ¿Ok? En esta época vamos a ver que es importante hablar acerca de los reyes. Los reyes de esa época, muchachos, se caracterizan por tener el control del Estado y manejar una política netamente autoritaria. ¿Y por qué autoritaria? Porque ellos nacieron justamente para gobernar. Y van a haber diferentes autores que justifican, ¿no?, este hecho de que los reyes gobiernan. Y a todo este procedimiento se le va a llamar las monarquías absolutas en Europa. Uno de los reyes más importantes que va a destacar en toda esta época de las monarquías modernas, ¿ya?, termina siendo Luis XIV. Este personaje que está por aquí, este de aquí, que parece Yola Polasti, ¿ya? Aquí tenemos a Luis XIV. Luis XIV es uno de los reyes más importantes, ya que él consolida justamente el Estado, así es conocido como el Rey Sol. Él consolida el Estado de carácter centralista. Él es aquel que aplica el centralismo de las monarquías. ¿Con qué frase? Con la frase, el Estado soy yo. ¿Qué significa la frase, el Estado soy yo? El Estado soy yo significa de que no hay nadie más que el propio rey para determinar una orden o una ley. El rey se considera como un ser divino y por lo tanto, al ser un ser divino, hay que obedecer al rey. Es por esa razón de que Luis XIV, con esta frase, el Estado soy yo, trata de explicarnos de que en esa época el único que tiene la verdad de las cosas, ¿quién es? ¿Quién es el único que tiene la verdad de las cosas? ¿Quién es el único que puede gobernar el Estado? Únicamente el rey. Y también se va a hacer llamar el Rey Sol, porque así como los planetas giraban alrededor de en este caso del Sol, ¿ya?, las monarquías justamente van a girar alrededor de Francia. Luis XIV hizo de que Francia se convierta en la potencia más poderosa de toda Europa en el siglo XVII. Y es por esta razón de que Luis XIV se considera como la figura más perfecta de todo el absolutismo. De todos los reyes más importantes, el más destacable de todos, ¿quién es? Luis XIV. Porque él configura todas las características del absolutismo. Por ejemplo, de acuerdo a las características del absolutismo, destaca el centralismo, por ejemplo. Centralismo se refiere a que el rey controla absolutamente el Estado, ¿ya? Hablamos del regalismo, donde el pueblo, o sea, pues la gente le confía el poder al rey, ¿ya? El rey es como si fuera su padre, que tiene que protegerlos a todos sus súbditos, pero así como los protege, sus súbditos tienen que pagar impuestos, y esos impuestos justamente corresponden, pues, ¿no?, a las riquezas que va a acumular el rey en el Estado. El providencialismo, que indicaba que el rey tenía un origen divino, que el rey era designado por el propio Dios, y si tú obedeces al rey, obedeces a Dios. Por eso que estas características, centralismo, regalismo y providencialismo, corresponden justamente a las monarquías absolutistas. Ahora, en el siglo XVI, la monarquía más poderosa fue España, a la cabeza de Carlos I o Carlos V. Carlos I es aquel que logra justamente crear el virreinato del Perú, iniciar las conquistas de parte de España. Carlos I es aquel que logra expandir las conquistas de España con la frase, en mis dominios nunca se oculta el sol. ¿Qué significa la frase, en mis dominios nunca se oculta el sol? De que nada puede detener
la expansión que tiene España durante todo este contexto. Nadie puede detener todo tipo de expansionismo de parte de España. Sí o sí, España tenía que manejar todo este control. Por esa razón es que al final hablamos del fuerte centralismo. Muy bien. ¿Qué más? En el siglo XVII, Francia se maneja ahora como la nueva potencia del mundo gracias a Luis XIV. ¿Y cómo Luis XIV hizo que Francia se vuelva una potencia? Gracias al mercantilismo. El mercantilismo termina siendo un modelo económico basado en la posesión de metales preciosos. Y Francia en esos tiempos va a obtener una gran cantidad de metales preciosos con el cual se estaría logrando justamente la consolidación del poder. Por eso que justamente Francia en el siglo XVII se convierte en la primera potencia. Y en el siglo XVIII, la primera potencia del mundo ahora va a ser Inglaterra, ya que los ingleses van a comenzar a expandirse mucho más de lo que ya tenían en colonias. Sobre todo dependían bastante de las colonias norteamericanas. De ahí sacaban impuestos los ingleses y de esa manera se podía mantener a la monarquía británica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que justamente sucede con respecto a los estados modernos. Hasta ahí. ¿Me dejé entender con esa parte? Habla. ¿Me dejé entender con esa parte? ¿Sí? Ya. Ahora, inclusive, si nos damos cuenta, por ejemplo, ya, los reyes, ya, tenían que utilizar atuendos bastante exagerados, o por así decir, tenían que vestirse, ya, de manera pues ostentosa. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos con Luis XIV. Luis XIV, en la imagen completa, parece ser un ser alto, ¿ya? Un ser fornido, pero realmente no lo es. Luis XIV, jóvenes, tenía muchos defectos físicos. En primer lugar, era chato. En segundo lugar, era narizón. En tercer lugar, su cabeza era calva. Tenía que usar peluquines. Era chato, y como era chato, tenía que usar tacones. Y los tacones justamente le servían a los reyes para poder ser pues altos, porque eran bajos en su mayoría. Tenían que usar este tipo de vestimenta holgada, ya que eran gordos. Todos los reyes eran gordos. No vas a ver a ningún rey flaco, a menos que el artista haya tratado de exagerar. Pero los reyes eran gordos. Mira, por ejemplo, él es Luis XIV, gordo, y acá tenemos a Enrique VIII, que también era gordo. Si te das cuenta, su ropa era bastante holgada, porque eran gordos. A un gordo no le vas a poner ropa ajustada. ¿Y por qué entonces usaban este tipo de ropa holgada o una exageración en la vestimenta para ocultar los defectos que tenían justamente los reyes? Y eso lo podemos ver en la pregunta número 14. Entonces, ¿qué te parece si vemos las preguntas y vamos avanzando con eso? ¿Sí? Todos con sus preguntas, por favor, todos con su material. A ver, vamos avanzando, a ver. Te doy 2 minutos mientras voy abriendo el material por acá. A ver, vamos, vamos. 2 minutos con el material.
Bien, chicos, vamos avanzando, ¿ya? Claves. A ver, la número 1 dice, de forma general, podríamos decir que la Edad Media es el predominio del sistema feudal, cuyo poder se sustentaba en, pregunta, en el feudalismo, ¿en qué se sustenta el poder? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave? Chicos, ¿cuál sería la clave? ¿Me escuchan? Repito, ¿cuál sería la clave la número 1? A ver, ¿qué dicen? Avión. Vamos a ver. En la expansión territorial, claro, muy bien. La clave sería la A, ¿sí o no? Porque me dice las tierras y la explotación de mano de obra campesina, ¿sí o no? Correcto. Entonces la clave, la número 1, sería la letra A. 1, avión. Perfecto. 2. En la edad moderna, la burguesía incrementa su poder económico basado en la actividad comercial, sobre todo con productos provenientes de Asia. Las rutas usadas son conocidas como, bueno, las rutas que se usaban antes de la caída de Constantinopla era la ruta de la seda. Ahí sería entonces la clave, la letra C. La ruta de la seda justamente fue descubierta ¿por quién? Por Marco Polo. Y él es aquel que justamente demuestra de que antiguamente, milenariamente, los chinos usaban esa ruta para justamente intercambiar productos o mercancías. 2, casa. La 3, ¿cómo se llaman los sectores de la edad medieval? ¿Cuáles eran los 3 estamentos de la edad medieval? ¿Te acuerdas? Muy bien. Bellatores, oratores y laboratores. Perfecto. 3, duende. Ahí está. La 4, considerando que algunos historiadores dividen a la Baja Edad Media en plena y etapa de crisis, se puede complementar que el sistema feudal se consolida bajo el control de tierras, sobre todo en el antiguo imperio carolingio. El hecho que comienza a destacar en la importancia de los conocimientos a través de, ya los conocimientos de la Edad Media, ¿dónde se daban? En las universidades, ¿sí? ¿Cuál sería la clave de la 4 entonces? La 4 es casa. Las universidades eran los centros de altos conocimientos. Muy bien. La 5. Entre el siglo XVI, bueno, XIV y XVI, se evidencia en Europa un enfrentamiento de carácter ideológico donde la burguesía busca desacreditar el sistema feudal y los intelectuales van relegando la escolástica para inferiorizar el pensamiento. Por ello que es considerado como el adalid del neoplatonismo. Acá hablamos de un personaje bastante crítico contra la iglesia, ¿ya? Y acá la respuesta sería Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Ahí la clave sería Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué? Erasmo de Rotterdam es uno de los duros críticos humanistas en contra del sistema feudal. ¿Ok? Ahí la clave sería entonces la letra A. 5, avión. La 6. Si hablamos de la burguesía, ¿cuál sería el sistema político económico relacionado con la burguesía? ¿Te acuerdas cómo se llama la etapa del renacimiento urbano comercial? ¿Qué desplaza el feudalismo? ¿Cómo se llama la riqueza que se va acumulando gracias al comercio? El capi, capitalismo, ¿no? Capitalismo, muy bien. 6, duende. 7, el papel destacado que tienen los mecenas.
financistas y protectores de los artistas, es crucial para mantener la vena cultural en Europa, preservando los aportes de las culturas clásicas. Entre los mecenas más destacados en Italia tenemos a, bueno, te dije hace rato de que la familia más poderosa en toda Europa renacentista, ¿quiénes eran? Los Medici, ¿no? Ahí sería entonces la B. Muy bien, los Medici. 8. Mientras que el pensamiento de San Agustín, Aristóteles, la Iglesia Católica, dice, impidió durante mucho tiempo la visión de la obra de Aristóteles, la vida de Aristóteles. Bueno, en la época de Aristóteles, ya, él hacía críticas a las ideas platónicas o de que las cosas pues son proyectadas, ¿no? En un mundo de las ideas, o sea, que las cosas no son reales. Aristóteles se caracteriza por ser realista, se caracteriza por ser pragmático, se caracteriza por ser, pues, ¿no? Relacionado con la situación, con la realidad. Ahí la clave sería la letra C, ¿ya? Ahí la clave sería la letra C. 9. La ideología presentada por Ardalón de Ladrón produce durante la Edad Media un objetivo de tal ideología y un proceso que se opuso a ella se indican respectivamente. Me habla acerca de Dios. Vamos a leer mejor completo, ¿ya? La casa de Dios que creen que es una, se divide pues en tres, unos oran, otros luchan, otros finalmente trabajan. Estas tres partes que existen no soportan estar separados los servicios prestados, ya. O sea, me hablan de los estamentos, ¿no? Si me hablan de los estamentos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ahí? Los estamentos. Claro, la B, ¿no? La jerarquía social. Recuerda que los estamentos son los grupos sociales. Muy bien. Entonces, ahí sería, a ver, vamos a ver. La 9, ponemos ahí la clave, la B. La 10, ya pregunta, ¿qué se puede ver en la 10? Es un calendario medieval, dice. ¿Con qué se relaciona la 10? Con las estaciones, ¿no? ¿Cuál sería la clave entonces? La letra D. El calendario tiene que ver con las estaciones. 10 dedo. 11. A ver, vamos a ver. Dice, soy un, soy una pobre anciana, muy ignorante que no sabe ni leer. Me mostraron en la iglesia de mi tierra natal un paraíso con arpas pintados y el infierno donde hierven las almas condenadas. Uno me llena de alegría y el otro me aterroriza. Los versos del poeta francés François Villon hacen referencia a las imágenes presentadas en los tiempos católicos medievales. En ese contexto se utilizaron imágenes con el objetivo de, ¿qué buscan? Buscan simbolizar, ¿no? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Ahí la respuesta sería el genio de los artistas o estéticamente los templos religiosos. Yo creo que ahí sería estéticamente los templos religiosos, porque de esa manera se busca simbolizar cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Pues, ¿acaso la gente sabía cómo era el diablo? No, sí. Entonces la clave es la E. 12. Cuando nadie duda de la existencia de otro mundo, la muerte es un paso que hay que celebrar entre familiares y vecinos. El hombre de la Edad Media está convencido que no desaparecerá de todo, esperando la resurrección porque nada se detiene y todo continúa en la eternidad. La pérdida contemporánea del sentimiento religioso ha hecho de la muerte una prueba aterradora, un trampolín hacia la oscuridad y lo desconocido. Al comparar las formas en las que las sociedades han afrontado la muerte, el autor considera que hubo un proceso de ¿qué? La E, ¿no? Hubo un proceso de maduración de la conciencia ligada a la civilización moderna. Vamos a poner ahí entonces la 12, la E. 13.
Las monarquías absolutistas van a florecer en los inicios de la modernidad europea. Tal razón de ello se llega por una concepción más religiosa en cuanto al origen de su poder. Ante ello, podemos afirmar que el principio que defiende el origen divino. ¿Cuál sería el que defiende el origen divino? Centralismo, providencialismo, regalismo. ¿Cuál me habla del origen divino? Providencialismo, ¿no? Muy bien, la 13 es la B. 13 pesos. 14. Dice, ¿qué es ilegal? Dice, ¿qué es ilegal la facultad atribuida a la autoridad real de suspender las leyes o ejecución? Que es ilegal toda recaudación de impuestos para la corona sin la asistencia del Parlamento bajo pretexto de prerrogativa, o en tiempo de forma distinto de los que él mismo designe, que es imprescindible convocar frecuentemente al Parlamento para satisfacer agravios, así como para corregir, afirmar, preservar las leyes. En el documento del 1689 se identifica una particularidad de Inglaterra respecto a otros estados europeos en la época moderna. La peculiaridad inglesa y el régimen político que predomina en Europa Oriental se indican respectivamente. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál sería la clave? La B, ¿no? La limitación del poder del soberano y el predominio del absolutismo. Entonces la 14 es la B. Y ahí la 15, lo que te decía, la mayoría de reyes eran gordos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese tipo de ornamentos? Claro, ¿no? Adornar y ocultar sus defectos, ¿no? Así es. Muy bien. Por ejemplo, que si yo, pues, que soy gordito, ¿no? Me pongo, pues, un traje, obviamente, pues, bien apretadito, con tal de ocultar ahí mis carnes, como dice, ¿no? Sería con tal de opacar mis defectos físicos, ¿sí o no? Claro, obviamente, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Entonces, ahí les envío las claves, ¿sí? Para que todos los puedan marcar. Y ahí nos estaríamos quedando en la clase del día de hoy. Bien, chicos, ha sido un gusto conmigo el día de hoy. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chicos. Hasta la vista. Nos vemos.